el caso del contrato que firmó la GEO con Enel Green Power, que le ha permitido hasta ahora a la GEO avanzar en su, más bien a Enel avanzar en su intento por aumentar sus acciones dentro del capital social de la empresa. Que en resumidas cuentas de eso se trata. En resumidas cuentas se trata justamente de eso, de que el inversionista extranjero tenga una participación accionaria mayor que el Estado, porque eso le permite no solo tener un porcentaje mayor de las utilidades que genera esta empresa, que hoy por hoy al Estado le representan 80 millones de dólares anuales en concepto de utilidades, pues la idea es tener una participación mayor en las utilidades que están recibiendo y por otro lado tener el control de las decisiones de una empresa estratégica como es la GEO. Por ahí apareció un plumífero a sueldo diciendo que qué ridículo el presidente de la República piensa de que el vapor se puede envasar. Es como decir de que el agua de mar se va a envasar para aquellos que generan energía a base de la fuerza del agua del mar, o que el viento se va a envasar a aquellos que generan energía a base de la fuerza del viento, la energía eólica, o que la luz del sol se puede envasar como aquellos que tienen energía solar. Pues el vapor no se puede envasar, como el petróleo, como el gas, que se lo pueden llevar a otros países. Si es que no es el vapor el que se va a envasar y el que se van a llevar a otros países, son los dólares que genera la explotación del vapor, de la energía del subsuelo, el que no la envasan, las meten en maletas y se las llevan a otros países. Eso es lo que este señor está defendiendo y eso es lo que yo estoy intentando que ocurra. Además, si las cosas se hubieran hecho bien, pues entonces yo no le vería ningún problema, pero no se hicieron bien. Y no solo no se hicieron bien, no solo no se respetó la ley, sino que se hicieron de tal manera que se ha afectado intereses del Estado y por lo tanto de la sociedad salvadoreña. Y a mí no me cabe ninguna duda que si se hicieron mal, aparentando hacerse bien, es porque alguna comisión hubo. Algo recibieron los que hicieron mal esto. Y algo están recibiendo los que insisten en que eso que se hizo mal no se ponga al descubierto. Pues miren, este día en su portal, la GEO, publica 2 cartas que son altamente reveladoras y que yo invito a los ciudadanos que las consulten y a los periodistas, investigadores, que lo tomen como material de estudio. Las cartas que se publican aparecen bajo el título La GEO, historia de una privatización encubierta, porque todo proceso de privatización tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa. La privatización de la banca fue autorizada por la Asamblea en base a una ley de privatización de la banca que aprobó la Asamblea Legislativa. La privatización de las telecomunicaciones igual, la privatización de la distribución de energía eléctrica igual, la concesión del Puerto de la Unión ha requerido un marco jurídico, una ley marco que permita la concesión, y lo mismo cualquier otro proceso de concesión que se pretenda dar en este gobierno, en los próximos gobiernos, requiere de una autorización de la Asamblea Legislativa. Pues entonces, ¿cuáles son los 2 documentos que yo invito a que los amigos y amigas consulten? En primer lugar, aparece ahí un documento firmado por don Guillermo A. Sol, quien era presidente de CEL en ese momento en que se modificó el acuerdo de accionistas, entre otros por el señor Jorge José Simán Sabla, quien entiendo era uno de los directores de la GEO y luego después fue el presidente de la misma institución, y ahí aparecen otros como José Escalón Pacas, Julio Alberto Noyola, Jacinto Chavarría y el señor Tom Houck, el que ha sido por casi una década representante de los bancos ante la junta directiva de la CEL. En ese momento estos señores que aparecen firmando esta carta eran miembros
integrantes de la Junta Directiva de CEL que avaló la capitalización de la GEO sin pasar por autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué la GEO habla de procesos de privatización de activos de CEL? Porque en el documento dice, con fecha 4 de enero del 2001, después de analizar las alternativas planteadas, se recomienda proceder a la capitalización de GESAL, que es la GEO SADCB, bajo la modalidad de compromiso de inversión a riesgo, y las principales razones por las que se eliminaron las otras dos alternativas son las siguientes. Y la que encuadra esta publicación de la GEO dice, por su parte, la privatización tampoco cumple con los objetivos definidos para la capitalización, ya que los inversionistas no necesariamente deben contar con experiencia en geotermia en los términos requeridos por CEL, así como también requiere de autorización del órgano legislativo. Por lo anterior, dice, la alternativa elegida cumple con los objetivos definidos para GESAL, tanto financieros como tecnológicos. Sin embargo, se analizaron las ventajas y desventajas de realizarlo con y sin compromiso de inversión, resultando más ventajoso el primero. Y el procedimiento para llevar a cabo esta alternativa es el siguiente, dice. Se organiza un proceso de licitación cuyo parámetro de evaluación es la participación mínima en el capital de GESAL para hacer trabajos de exploración determinados dentro de un plazo establecido. Atado a los trabajos de explotación estaría el derecho y la obligación de desarrollar y financiar plantas de generación geotérmica correspondiente a los resultados de la exploración. La factibilidad y el tamaño de la planta a ser construida serían determinados por una comisión de evaluación compuesta por el socio estratégico GESAL y un experto independiente. La participación final del socio estratégico sería una función de la participación ofrecida por los trabajos de exploración más el número de megavatios de expansión a ser entregados a GESAL, y la participación correspondiente a los trabajos de exploración debe estar fijada dentro de un rango preestablecido que depende del monto total de inversión estimado. Esto es lo que fue firmado por Guillermo Sol y por Jorge José Simán, entre otros. Y esto es lo que, estando ellos en la Junta Directiva, avalaron para que se procediera a la capitalización de GEO sin pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa, y como lo dice claramente la carta, desestimaron los otros dos caminos. El asesor, en ese momento es él, recomendó 3 caminos. 2 de ellos pasaban por la Asamblea Legislativa y 1 no pasaba por la Asamblea Legislativa. ¿Cuál siguieron ellos? Ni cortos ni perezosos, siguieron el camino que implicaba no pasar por la Asamblea Legislativa, no requerir la autorización de la Asamblea Legislativa, porque probablemente habría que ver cómo estaba la composición de votos en ese entonces de la Asamblea Legislativa. Probablemente pensaron de que no iban a tener los votos y por lo tanto decidieron seguir el camino a través del cual no se pasó por la Asamblea Legislativa. ¿Y quién fue el que recomendó y obligó a seguir por ese camino? Nada más ni nada menos que quien estaba en ese entonces como ministro de Economía, el señor Miguel Lacayo. Con lo cual violó la autonomía de CEL, porque aunque es una de las instituciones autónomas adscritas al Ministerio de Economía, pero es una institución autónoma, así lo dice la ley de constitución de la CEL. El ministro en ese entonces, el señor Miguel Lacayo, que hoy aparece escribiendo en los periódicos, y entiendo que es dueño de las farmacias económicas. El ministro de Economía en ese entonces, don Miguel Lacayo, ordenó que se entregara a la sociedad privada GESAL, ¿ya?, que después se denominó la GEO SADCB, el contrato de asesoría para que realizara el proceso de selección del futuro socio del Estado en la explotación del 100% de los recursos geotérmicos del país. Y el resultado de ese proceso, por supuesto, fue la selección de Enel Green Power. Y vean ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, qué decía la carta. La carta la mandó don Miguel Lacayo, ministro de Economía en ese entonces, bajo la administración del presidente Flores, el 12 de marzo del 2001. Y dice: ingeniero Guillermo Solván, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL. Estimado ingeniero Solván, por medio de la presente solicito su colaboración. Vaya colaboración que solicita el ministro de Economía. El ministro le escribe al presidente de CEL y le dice: solicito su colaboración. Es una orden. Solicito su colaboración en el sentido de realizar las gestiones necesarias para que la administración del contrato suscrito con el banco de inversión Deutsche Bank Security,
cuyo objetivo es la selección de un socio estratégico en el área de geotermia, sea trasladada completamente a la Junta Directiva de GESAL. Sin más sobre el particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente Miguel Lacayo, ministro. Por supuesto que el señor Solván recibió esto no como una solicitud, como una orden. El ministro de Economía le ordenó al presidente de CEL que la selección del socio estratégico, es decir, de Enel Green Power, pasara a ser una decisión de la Junta Directiva de GESAL, y no de la Asamblea Legislativa. No de la Asamblea Legislativa como debió de haber sido, como la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional lo establece. Bueno, ¿vamos a creerle a la Sala de lo Constitucional o no le vamos a creer solo cuando nos conviene? O sea que hay que respetar los fallos de la Sala de lo Constitucional solo cuando nos conviene. Cuando declara inconstitucional la elección de los magistrados del 2012, hay que acatar el fallo de la Sala de lo Constitucional, porque es de obligatorio cumplimiento. Cuando declaran inconstitucional el reglamento que yo elaboré de la Ley de Acceso a la Información Pública, hay que acatarla porque es de obligatorio cumplimiento. Cuando declara inconstitucional la elección del fiscal, hay que acatarla porque es de obligatorio cumplimiento. Pues hoy la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el proceso en virtud del cual se le dio a Enel su participación accionaria en la explotación geotérmica del país. Y entonces, ¿ahí lo acatamos o no lo acatamos? ¿Qué dicen? El ministro Lacayo se fue por la vía de no hay que ir a la Asamblea Legislativa, hay que trasladar completamente la decisión de quién sería el socio estratégico en el área de la geotérmica a la Junta Directiva de GESAL. A la Junta Directiva de GESAL. Hay otra carta que se publica que va dirigida al licenciado Jaime Luis Torres, coordinador de desarrollo empresarial de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y le dice el señor José Antonio Rodríguez, gerente general. José Antonio Rodríguez. ¿Quién es José Antonio Rodríguez? Cuñado del presidente Francisco Flores, hermano de la esposa del presidente Francisco Flores. Esta carta se la dirige al licenciado Torres y dice: en respuesta a su solicitud del 18 de enero, le doy a conocer la nómina de representantes que integrarán el comité que llevará a cabo el proceso de capitalización de GESAL. Y ahí pone 3 nombres: licenciado Óscar Armando Valdés Iraeta, licenciado Ricardo Palomo Deneke y su servidor, o sea, se incluye él, José Antonio Rodríguez, o sea, el cuñado del presidente Francisco Flores, hermano de la esposa del presidente Francisco Flores, fue el que le manda una carta al licenciado Torres de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa para decirle que estos 3, incluyéndose él, son los que van a llevar a cabo el proceso de capitalización de GESAL, en virtud del cual Enel entra como socio estratégico y poco a poco se va haciendo de las acciones de la GEO a través de las inversiones que realiza sin haber pasado por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se llama esto? Privatización encubierta. Privatización encubierta. Y según la ley, la privatización, todo proceso de privatización de bienes públicos tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí, amigos y amigas, no es que yo esté queriendo decir de que los italianos se van a llevar en sacos o en recipientes el vapor. Lo que yo estoy diciendo es que este proceso está contaminado, amañado, no recibió autorización de la Asamblea Legislativa como lo demanda la Constitución, porque estamos hablando de bienes públicos, estamos hablando de activos del Estado. Se sabía que ese camino había que seguir y el entonces ministro de Economía prácticamente le dio la orden al presidente de CEL que siguiera el camino por el cual no se pasaba por la Asamblea Legislativa, que fuese la Junta Directiva de GESAL la que decidiera. Y el cuñado del presidente Flores manda la nota para decir que él y 2 más son los que van a decidir la capitalización de GESAL. Entonces, vean todo esto entuerto en manos de quién está. ¿Quién aparece ahí? Aparece el presidente de CEL en ese entonces, don Guillermo Solván, tesorero de Arena, aparece el señor Jorge José Simán Sabla,
que estaba como primero director y luego como presidente de la GEO, aparece el señor cuñado del presidente Flores, don José Antonio Rodríguez. Aparece el señor ministro de Economía, Miguel Lacayo. Miguel Lacayo. Esto no se hizo en forma transparente. A mí me exigen transparencia, estoy siendo transparente. Estoy diciendo lo que conocemos. Y cada vez que vayamos avanzando vamos a ir publicando más y más información para que la población se haga del conocimiento de qué fue lo que ocurrió, para que no le haga caso a los insensatos que aparecen pidiéndome, conminándome a que entregue la GEO al control de los italianos. Yo a eso se los pregunto, les pregunto claramente, ¿qué defienden? ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Qué reparto de comisiones están encubriendo? ¿A quién quieren favorecer? Ese es el gran cambio que hemos provocado bajo mi administración. El gobierno ya no responde a intereses corporativos. El gobierno ya no se deja manejar por intereses corporativos. Así se hacían las cosas antes. Así se hacían las cosas durante la administración del presidente Flores. Así se hacían las cosas durante ese periodo. Ahora se hacen diferente.